En el mercado hay dos tipos o dos tendencias. La primera tendencia clásica o antigua. Sí se puede tomar. Pero digo, si esa es la primera que tenés que grabar la pura voz, primero espacio. No sé cuándo llegué a... Hay dos tipos, la tradicional y la nueva. La tendencia de mercado ha hecho que principalmente hubiera un tipo de carne, que era lo que consumía, y luego la tendencia actual es que ese tipo era demasiado grasoso. Y entonces antes se veía estas exposiciones, la carne se ve así ya preparada. El que ha ido a Walmart sabe que la carne se vende así. Ahí se produce de carne, no hay un carnicero, ay, ¿qué quieres? Sino que te pone la carne ya en corte. Entonces, a ver, vamos a estudiar que existen dos tipos, no es que el animal ha dejado de existir, pero sigue existiendo, pero que actualmente las tendencias del mercado tienden más al tipo. Vamos a hablar rápidamente de lo que es el tipo clásico o tradicional. Marmoleado. Pueden ver, este es un dibujo de sería por ejemplo un agriotipo, por decirlo de alguna manera, cuando estamos hablando del agriotipo, sería un prototipo anterior de una raza, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí, este es un animal de carne, fíjense que su abdomen casi que llega al piso. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un animal esté tan redondo y llegue hasta llegar al piso su piel? Porque está lleno de grasa. Entonces, esa grasa hacía que los cortes de carne fueran de esta manera, de gran marmoleo con una grasa de cobertura muy gruesa. Entonces, eso es lo que había antes como tendencia del mercado de la carne, un animal muy grasoso. Entonces, si clasificamos esa raza al inicio, es una raza que se llama Hereford. Si clasificamos la raza, vamos a ver la que fíjense donde le llega el animal a la altura, es un animal tipométrico, es un animal brevilíneo y animal muy profundo. Entonces, esas eran las características de las razas de bovinos de tipo carne, de tipo clásico. Ahora. Mientras que el tipo, sigo con el clásico, tradicional, son líneas paralelas. La línea de dorsal, del lomo y ventral del abdomen son paralelas, como un cuadrado, más tipo, como es más curvilíneo, es más cuadrado que rectangular, es más bien cuadrado, es compacto y no se lo ve el cuello, la cruz, muy profundo de barril y mucha altura de pecho. Ese es el tipo clásico. Fíjense la forma. tradicional. Seguía siendo un desarrollo muscular porque era animales tipo carne, pero externamente no se veía la demarcación muscular, sino se veía la bola. Una bola de grasa, pues no se veía la demarcación producto de esto que se llama la grasa de cobertura. Esta grasa de cobertura o grasa subcutánea impedía ver la silueta de los músculos. Bien. ¿Cuáles son los problemas asociados a este tipo? Primero es que tiene un uso poco eficiente del alimento. Mucha de esa grasa se almacenaba ¿dónde? En la parte que se descarta, por ejemplo en la grasa pericardíaca, en la grasa perirenal, en la grasa pélvica, había mucha grasa, que esa grasa no se come. Siempre había parte de la grasa intermuscular, pero mucha de esa grasa subcutánea que había, toda esa grasa se iba con la piel, o sea, se desperdiciaba. Quiere decir que todo lo que se le alimentaba, toda la parte energética que se alimentaba al animal, era usado poco eficientemente. Son animales que eran muy bajitos y por lo tanto había poca rentabilidad en cuanto al individuo. O sea, era un animal poco rentable cuando se usaba en fitness. Y otra cosa es que esa cantidad de grasa alteraba el ciclo reproductivo. Que verán, una cavidad pélvica llena de grasa le quita espacio al crecimiento fetal. Un feto que se iba a desarrollar en un útero donde todo lo demás estaba lleno de grasa, podía provocar inclusive el aborto, la cantidad de grasa que había en la pelvis.
que las hormonas se alteran cuando hay demasiada grasa. Entonces esa situación también hacía que había menos nacimientos, que era muy difícil tener esos animales. Y por fin, por última razón, de la cual estos animales no se usan ya, o se usan muy poco, es porque empezaron a ver las tendencias de los nutricionistas, de los médicos, a decir que parte de los problemas cardiovasculares de los humanos se debía al depósito de grasa en la arteria. Esa arteriosclerosis se relacionó con el consumo de carne muy grasosa y el consumo de este tipo de carne. Esa tendencia del mercado hizo que ese animal fuera cambiando poco a poco su estructura, su conformación corporal a lo que se llama entonces el tipo nuevo o moderno. El tipo nuevo moderno evolucionó por producto de la tendencia del mercado y se basó más en lo que parecía el animal, lo que le gustaba a la persona, como más hacia un concepto que el animal fuera más rentable económicamente, el mejor uso del alimento, un animal más adaptado, un animal más fuerte. O sea, estos conceptos lo que dan es, desde el punto de vista productivo, un animal más rentable. Pero sin dejar de un lado lo que el consumidor quería como carne. O sea, esto se combinó para producir este animal, que si ven la diferencia, un animal que es un poco más largo, alto, un poco más alto, y se pueden delinear algunas líneas musculares, tanto en un reproductor, pero en los nodillos se pueden delinear más los músculos por debajo de la piel, es decir, que no tienen tanta cobertura. Un animal que no es tan profundo porque esta parte de grasa que está en la piel subcutánea, en la parte abdominal, entonces esa grasa se elimina en su constitución y ya el animal es menos profundo. O sea, este sería un corte de carne de un animal tradicional y esto sería un corte de carne de un animal moderno, ¿no? Menos cobertura subcutánea, menor también cantidad de marmolejo, pero siempre siguiendo cierto nivel de calidad. Tampoco podemos hacer que el animal sea completamente libre de grasa. La palabra que define la parte libre de grasa, o animal que no tenga grasa, es magro. Cuando yo hablo de algo es magro, es cuando está libre de grasa. Palabra muy importante. O sea, un animal que es magro es un animal que tiene menos cobertura de grasa y menos grasa intra. Magro es sin grasa. Entonces, ¿en qué más cosas evolucionó el tipo? Primero, en mayor cantidad de músculo, como digo, más se enfocó en la muscularidad y menos en la cobertura de grasa. Ahí está la palabrita. Menor cantidad de grasa, que es magro. Mayor rendimiento, ya dijimos que era rendimiento, ¿verdad? La diferencia entre el peso vivo y el peso escalar. Entonces, la selección de la raza fue hacia que el animal tuviera más rendimiento. Como le dije, yo no voy a matar al reproductor para saber cuál es su rendimiento, ¿no? El rendimiento se mide en su descendencia. Y mayor eficiencia en el uso de alimentos, quiere decir que menos depósitos de grasa que se va a desperdiciar. Y mayor acúmulo de. Si vemos entonces este animal es hipermétrico, quiere decir que aquel era hipométrico. Esto era él se hace longilíneo y aquel era brevilíneo. Se hace más longilíneo y tiene unas proporciones más largas en cuanto al cuello, al barril largo. Son más largas. Ocupa más espacio en la cara. Bueno, aquí vemos más o menos la diferencia entre un animal de tipo tradicional o el tipo moderno, ¿no? Como vemos aquí, fíjense hasta dónde llegaba el descenso de los calzones. Aquí se puede ver un poco más de muscularidad, menos anchura del calzón. Desde arriba y desde los lados se ve un animal que es más delineado, menos cobertura de grasa. Aquí es muy profundo por la grasa subcutánea que había en el abdomen. Esa grasa aquí desaparece en el modelo. Fíjense aquí, si yo metí este animal en una licuadora, porque pico, imagínense una super licuadora,
Yo meto el animal completo, lo licúo y a ese saco un poquito de líquido de ese licuado y le calculo qué cantidad de grasa tiene. Un animal de estos tiene 47% de grasa. Mientras que si yo hago lo mismo con este va a ser un 28.38% de grasa. O sea, ven la diferencia en lo que es la composición corporal. Y vemos aquí carne, pasó de 41, pasó a 56. Entonces, este animal se hace entonces más saludable desde el punto de vista, o sea, más aceptable de acuerdo a los requerimientos del mercado, a la grasa, y también le hace más rendimiento, más ganancia al ganadero porque es un animal que tiene más carne. Sobre todo, ya dijimos que el animal moderno tiene mejor demarcación de la silueta y algo muy importante es que la selección de esos animales se ha definido, se ha tendido hacia que los grupos musculares de mayor importancia económica son los que se han desarrollado. ¿Dónde están estos músculos? La parte de ¿Corte qué? Corte pistola. O sea que también la selección de estos animales ha sido a que los grupos musculares donde están el corte pistola sean los que se desarrollen más. Características generales de un tipo carne moderno. Magro, le digo una palabrita, magro es Poca cantidad de grasa. no tiene grasa en el abdomen ni en el pecho, por un sitio donde se puede ver el engrasamiento. Ese es mestizo. Es en el pecho. En el pecho los animales muy engrasados tienen una burla. El pecho es un sitio muy, o sea, para los bovinos, el pecho es un sitio de almacenamiento de grasa. Tienes que ir a mirarle a los papás. Los búfalos tienen que tener una bola de grasa en el pecho. Mira cómo le cuelga la piel del cuello. Lomo muscular, línea superior nota recta. Esto ya sabemos que eso debe de ser el algoritmo. Cuello largo, menos anchos, patas delanteras más juntas y la línea que contorrea los músculos por debajo de la piel. Estas son las características que se pueden observar en un animal de tipo carne moderno. Bien, entonces, cuando el animal, si ustedes van a evaluar un animal tipo carne, tienen que evaluar ciertas características, aparte de ese algoritmo, que es lo que se llama, que también lo vimos en el tipo leche, el fusilamiento. Llevar un concurso de una feria, una exposición de ganadería, va a haber unos jueces. Esos jueces van a evaluar su tipo. Entonces, hay jueces que van a hacer un concurso lechero, el juez evalúa tipo lechero. Por concurso cárnico, el juez evalúa el tipo cárnico. Entonces, como dijimos también en la clase de tipo leche, muchas de las características que se evalúan tienen que ver con que el animal produzca mejor. Si un animal que tenga la mejor conformación corporal produce mejor. El reacción de estrés produce mejor. O sea, igual que el tipo lechero, aquí también se hace un fusilamiento. Bien, lo primero que se evalúa, si el juez que llega a una feria, una exposición ganadera, primero lo que va a evaluar es si el animal se parece a la raza. Hay exposiciones que son ganaderas de una raza, por ejemplo, en Argentina hay una feria de Angus, que es una de las razas más populares allá. Entonces, ¿qué van a evaluar primero? Aparte del tipo, van a evaluar qué tanto se parece ese animal o ese animal que está en la exposición se va a parecer al prototipo. O sea, se evalúan dos cosas: el prototipo de la raza y el tipo. Entonces, el tipo sobrepasa la raza, o sea, el tipo se evalúa en toda la raza, inclusive los mellizos. Mientras que las características raciales se va a acercar el tipo de acuerdo a las características de la raza. Y ahí no participaría los mellizos a menos que la raza sea mestiza. Entonces, vamos a ver las características raciales. Está la fanerótica, el color del pelo, de la capa, cuernos, orejas, todo lo que vamos a evaluar, las esposas. El peso también está fijado en muchas razas y la altura y la longitud. Entonces eso ya se evalúa de acuerdo para ver si el animal se parece al prototipo de la raza. Pero desde el punto de vista de tipo se evalúa entonces las características
de Te va a la dar a la conformación derecha. del tipo carne. Pero mucha musculatura, pero un poquito más derecha. Entonces, la primera característica Va a evaluada seguir es siendo la mayormente conformación de carne. cárnica. Vista de lado, el animal se evalúa los cortes o la muscularidad Mira, mejor del mezclándola con de el pistola, pardo. y desde el tren posterior, visto de atrás, se evalúa el calzón. Calzón o la nalga. Entonces, esas características. Bien, entonces bueno, dijimos, el corte de pistola es donde está ubicado la mayor cantidad de la carne, casi toda la carne de primera. Ese que ubica más o menos el 56% de la carne de los grupos musculares. Y en la parte roja estarían los cortes de segunda y de tercera. Incluye el dorso, el lomo, el torácico, el lomo es abdominal, la grupa, el muslo, la pierna y la nalga. La línea imaginaria que delimita el corte de pistola va desde el corvejón a la cruz. Todos esos grupos musculares que están ahí son los que se incluyen en el corte de pistola. Bien, por eso, bueno, aquí se parece más a una pistola. Tenemos dorso, lomo, pierna, anca, pierna y nalga. La pierna para la nalga. En Venezuela hay algo parecido, pero ya los cortes son diferentes. Por ejemplo, tenemos el muchacho redondo, que es en la parte de la nalga, el muchacho cuadrado, son fosforados. Los subucos. Según carne de tercera. Tenemos según la primera, segunda y tercera. Rangerson. Esto es el lomo, el ganso, punta trasera, punta negra, pulpa negra, muchacho redondo, muchacho cuadrado. Entonces, todo lo que sea, muchacho cuadrado, muchacho redondo, punta trasera, pulpa negra, ganso, lomito. Solomo de cuerito. Solomo son los cortes de primera en Venezuela. Ya hablamos, por ejemplo, lagarto, pecho, solomo abierto, paleta, son cortes de segundo y de tercero. La falda. Uno va para allá, a la carnicería y señor, dame corte para carne de molero, carne de falda, mira. Me estás pidiendo, no te vas a saber de dónde están dando ese corte. Se supone que si vas a hacer parrilla o churrasco, debería tener carne de corte de primera. Punta trasera. Toda. El calzón o nalga de vista posterior es otra la característica que se evalúa en el tipo carne, y es la distancia hasta donde llega ese calzón. Y se traza una línea en la punta de nalga hasta el corvejón y se mide hasta donde desciende esa nalga. Y también se mide qué tan ancho es ese calzón. Entonces, en el calzón se evalúa qué tanto desciende el calzón y qué tan ancho es el calzón. Sé que el calzón es la vista posterior de la pierna de la nalga. Entre más grande sea la nalga, mayor será la falta de Entonces se mide, ¿qué se mide el calzón? Se mide La longitud y el ancho. Aquí vemos tres niveles de anchura de calzón, desde el más ancho hasta el más delgado. Entonces, eso es una cosa que evalúa el juez que está buscando en una feria un ganado de carne. Entonces, ¿qué hace? Lo ve primero de lado. Primero va a depender si el primero está haciendo juzgamiento de raza. ¿No? En el juzgamiento de raza tiene que hacer la evaluación de las características de la raza. Y segundo es si está haciendo solo características del tipo. Está vandalizando el pupitre. ¿Te vandalizando el pupitre? No, no te vendrá en el pupitre. Vale. Bueno, si no pueden ustedes mismos las cosas. Ok.
Entonces, vemos que tiene que evaluar vista lateral, si es tipo, vista lateral va a evaluar la muscularidad en el corte de pistola y vista posterior va a evaluar el calzón. ¿Qué evalúa el calzón? La longitud del calzón y el ancho del calzón. Bien, hay otros aspectos que tienen que ver ya no con la muscularidad, pero sí con que el nivel de productividad del animal, como habíamos dicho con la producción de leche, un animal que tenga una buena conformación sufre menos de estrés y el animal que produce más. También hay ciertas características que no tienen que ver con los músculos, pero sí tienen que ver con el nivel de estrés del animal, el nivel de confort que tenga al producir. Entonces empezamos con, por ejemplo, el aplomo en las patas. Aplomo se refiere a todo lo que es referente a cómo está estructurado los miembros, ¿no? Cuando yo hablo de aplomo, la palabra aplomo se refiere a cómo está estructurado el miembro desde su forma hasta su. Entonces, aquí vemos, igual que en el ganado de leche, ¿se acuerdan que lo ideal era un animal que no fuera demasiado recto en la articulación del tarso, pero que tampoco fuera un ángulo demasiado agudo, porque esto también producía estrés en la articulación. Lo correcto es una articulación que tenga un ángulo medio, que no sea ni muy parado ni muy acostado. Entonces esto lo evalúa también el juez. Mira el animal de lado, parado, en estación forzada y ve cómo son sus aplomos. Igual el miembro del tren posterior también, fíjense que este animal está con un parado de puntas, las pezuñas muy corticas están con un parado y este por el contrario está muy ajustado de la parte posterior de la pezuña. Lo correcto es que la pezuña mantenga el miembro recto. Entonces ese es la evaluación del aplomo. Esa es la vista lateral. De la vista frontal, que vamos a ver que el animal no tenga alguna deformidad que desvíe la orientación del miembro. En este caso, fíjense que hay unas deformidades en la parte, hacia afuera de los nudillos. En la caña, en el nudillo, hay unas deformidades que hacen que los miembros tengan una desviación. Esto tiene unas desviaciones en los cascos. Lo correcto es que el miembro sea completamente recto, el frontal. Y la vista posterior, el ángulo de los corvejones, que no sean abiertos y que no sean cerrados. Entonces, cuando ustedes ven que el juez le da vuelta al animal, cuando está de frente, entonces va a evaluar los aplomos desde el punto de vista del frente. Y atrás, no solamente se mide el calzón, sino se mide el aplomo posterior. Ustedes le van a recomendar, por ejemplo, un ganadero comprar un toro, también tienen que hacer este tipo de evaluaciones de funcionamiento, ¿no? Porque el problema de estos tipos de cosas indeseables son heredables. Entonces, un toro que sea metido de corvejón, se lo va a heredar a sus hijas. Entonces van a tener animales que van a estar sufriendo de la articulación del corvejón y tienen que caminar. La masculinidad o feminidad es un atributo subjetivo que lo que te dice es qué porte masculino tiene. Acuérdense que el prototipo de la carne es el macho. Entonces aquí te dice qué porte tiene el animal, sobre todo la fortaleza del lomo, que lo hace ver masculino, ¿no? O femenino, que ahora no importa eso. Pero sí, porque yo Ese no binario. Sí. Puede ser binario. Bueno, yo soy una vaca en el cuerpo de un toro. Entonces, masculinidad o feminidad. Masculinidad es un atributo subjetivo que le da la conformación total del animal. La característica masculina es fuerte, sobre todo de la fortaleza del lomo. Un animal que tiende a la feminidad, un animal que tiende el lomo y tiende a curvarse el lomo. Otra cosa. Ajá, esto es una palabra muy importante en la producción de carne, el frame, porque es característico de la raza. Pero dentro de la raza también puede haber
tipos de frame. Frame es el tamaño corporal de un adulto. Vamos a traducir eso. Es como el frame, como en inglés. La base, la... Frame es el marco. Marco. Te ponen una foto en un marco, para poner en la repisa de la sala, te ponen eso en un frame. Entonces, lo que te dice la palabra frame es el marco en el cual está metido el animal. Entonces, si el animal es grande, el marco es grande. Si el animal es pequeño, el marco es pequeño. Entonces, esto lo que te dice es que no puedes comparar cuando estás haciendo evaluaciones de animales, no puedes comparar un animal de un frame mediano con un frame grande, porque sería injusto. Estás siendo injusto contra el mediano si estás evaluando una característica en cuanto al grande, o estás siendo demasiado débil con el grande si evalúas las características con el mediano. Sobre todo en los animales donde hay animales mestizos, donde hay de una raza y de otra, hay diferencias de marco o de frame en los animales. Entonces, si yo saco a los animales medidos por los más grandes, los más pequeños van a estar sobrevaluados, no es la palabra. Estás haciendo injusto con los pequeños. Y si vas a evaluar el lote con respecto a los pequeños, vas a sobrevaluar los grandes. La cuestión es que si yo tengo animales de diferente marco o frame, debería de evaluar por separado los diferentes frames, diferentes marcos. ¿Qué importancia puede tener esto? Lo que pasa es que los animales de marco, de frame pequeño, son animales más precoces. Son animales que crecen más rápido, porque como su marco es pequeño, para llegar al peso de mercado lo hacen más rápido, porque simplemente llegan al peso de mercado más pequeño el animal, el peso de mercado es más pequeño. En cambio, estos animales más grandes, o de frame grande, de marco grande, tienden a tener un tiempo para llegar al mercado un poco más largo, porque su marco es más grande, tienen que llenar más cantidad de carne, un cuerpo más grande, y por lo tanto son animales que son menos precoces. Entonces, mientras más pequeño sea el marco, los animales más precoces llegan al mercado más rápido. Mientras más grandes, son animales menos precoces, son más tardíos y llegan al mercado más tarde. Otro que está vandalizando el Twitter. Entonces, ¿cuál es lo ideal en cada frame? Bueno, un animal que tenga lomo ancho y fuerte, cuerpo largo, una papada, garganta estrecha, con un morrillo bien fuerte, miembros que estén derechos, o sea que ya vimos cómo es el aplomo. Y entonces esto sería un animal desde el punto de vista de la constitución general y fortaleza. Ya después de ver lo que es masculino, vamos a ver su información corporal. Hablamos de masculinidad anterior, ¿verdad? Ahora hablamos de apariencia general, de fortaleza. ¿Sí? Un animal que tenga miembros fuertes, pecho fuerte, esto no son características subjetivas, que lo va a dar en función de que está haciendo el juez, le va a dar su valoración. Pero, como le digo, es injusto, o sea, para poder evaluar esto, hay que tener claro el concepto de marco o de frame, porque no es injusto comparar un animal que sea de marco grande con un animal de marco mediano o un animal de marco pequeño. Entonces, para evaluar esto, tengo que identificar, de acuerdo a la raza, dónde estamos metidos. Bien, la condición corporal tiene que ver con la cantidad de grasa que se le observa al animal subcutáneo. Ya esto ya no correspondería tanto al animal, sino al manejo alimenticio que ha recibido. Un animal que ha tenido mejor alimentación va a tener mejor condición corporal, y un animal que no ha recibido una buena alimentación va a tener menos condición corporal. O sea que lo que es la condición corporal se mide en ciertas partes donde la deficiencia de alimentación produce un marcado excesivo de los huesos. O sea, por ejemplo, un animal que tenga una baja condición corporal se le observa más los huesos en la cadera, los huesos de la punta de las vértebras, las costillas, se observan menos pecho, no tiene pecho, claro. Y se observan los puntos de los huesos. Entonces, claro, un animal que vaya a una feria no va a ir en bajas condiciones, pero también el problema está en que el excesivo
excesivo de condición corporal, un animal demasiado obeso también baja puntos. El animal tiene que estar en una condición corporal adecuada, ni muy obeso ni muy flaco. Animal obeso significa animal flojo. Esta es la grada del pecho. El animal corporal obeso y el animal corporal que no está obeso, no se ve mejor en la lámina. Pero el pecho, como le digo, es un sitio donde los animales de carne almacenan grasa. Si un animal que tenga el pecho muy grande, si es un animal que tiene una condición corporal excesivamente tirado hacia La grasa. Fíjense, este entonces es un animal que es demasiado, una condición corporal demasiado obeso. Y esto es un animal corporal, una condición corporal ideal, que no se asomen los puntas de los huesos, pero tampoco esté obeso. Realmente en animales de carne, la condición corporal se mide, se observa al animal, se observa al animal y se le da una valoración del 1 al 9, donde el 5 sería el nivel intermedio y el 1 sería el animal que tiene, se le marcan todos los huesos, no es demasiado flaco, y el 9 es el extremo donde el animal no se le ve ni una puntica de un hueso por ningún lado y el animal bien se ve gordo de pecho, gordo abajo. Entonces, hasta aquí la caquexia, se llama caquexia, y hasta aquí el obeso. Y el nivel intermedio está alrededor de 5 o 6, sería lo ideal. En ganado de leche con doble propósito se usa una escala del 1 al 5. En ganado de carne se usa del 1 al 10. ¿Por qué? No sé. Pero es lo mismo. Bien, otro atributo que en este caso es del paratipo. ¿Qué es el paratipo? Al prototipo. Entonces, en este caso, el prototipo es macho, el agretipo es la hembra. En la hembra se mide la habilidad materna. En ganado de carne no se le llama producción de leche, se le llama habilidad materna, porque toda la leche que produce la vaca está destinada a la cría del becerro. En los sistemas de producción de carne lo que hacen es que el animal tiene lotes de hembras con un toro, con varios toros, por temporadas de monta, luego todas las hembras quedan preñadas, esas hembras todas paren y el becerro está todo el tiempo con la madre, hasta los 4 o 5 meses. De ahí se retira, se desteta y se pasa a los fitness. Bien. ¿Qué gran parte del peso que el animal termina al destete se debe a la producción de leche de la madre? Por eso es la habilidad que tiene la madre de tener un becerro bien grande. Entonces, ¿qué es lo que mide la habilidad materna? ¿Mide producción de leche? No. Se le va a medir la habilidad materna en la vaca en kilos de leche. Voy a medir en kilos de becerro. O sea, la habilidad materna se mide realmente como kilos de becerro, y los becerros que se detectan de mayor peso, parte de ese mayor peso es producto que la vaca produce más leche. Bien. Sin embargo, si yo estoy llevando una hembra, tengo que ver su habilidad materna tiene alta relación con la disposición de la ubre, con su tamaño de la ubre. Entonces, vemos una ubre, generalmente los animales de carne tienen un pezón muy largo, una ubre de buena conformación, su tamaño, pero no es tan estricto como en la producción de leche, que era muchos puntos de la evaluación del agrupamiento tienen que ver con la glándula mamaria. Y una visión general de que tiene una buena conformación y un buen tamaño. Y sobre todo porque la habilidad materna se mide en kilos de becerro. Temperamento, como les dije, aquí sí estamos hablando de temperamento como comportamiento. A veces puede confundir la palabra temperamento porque a veces la usan como tipo. Pero aquí estamos hablando de temperamento como comportamiento. Entonces, el animal debe ser manso a la manipulación. Si se está juzgando, el animal debe, al momento de acercarse a las personas, no debe ser nervioso. Dice que aquí está tomado por la nariz, el animal por el hocico, el animal no se mueve. Y ellos tienen este palito tocando. Tienen el cabestrillo, que se llama cabestrillo, se llama al mecatico que le usan en la jáquima, también se llama, que jáquima se llama más en caballo. Se le pone en la cara y entonces el que lo conduce lo agarra por la jáquima o por el cabestrillo y tiene un palito, con una punta, con un ganchito, un dobladito así. Entonces, ¿qué es ese palito que se ve ahí?
Y ellos lo van manoseando, o sea, tocando con el palito, para indicar al animal que se ponga nervioso. Entonces, para ellos se canta. Entonces, eso se mide. El animal que se ponga nervioso baja puntos en esta categoría de carácter. El aparato genital, en el caso del macho, en el caso del macho, lo que se evalúa es el tamaño del testículo, porque hay una relación directa entre el tamaño del testículo y la cantidad de espermatozoides que se produce. Si el testículo es más grande, produce más espermatozoides, quiere decir que el animal tiene una mayor capacidad de preñar. Y lo otro es la piel que sostiene el prepucio. Se supone que el animal debería tener esta piel lo más corto posible, que el prepucio estuviera prácticamente pegado al abdomen. Mientras más pegado esté al abdomen, mejor, porque el animal, si va a estar pastoreando, tiene menos probabilidades de que el prepucio se roce con maleza y se produzcan lesiones en el prepucio, que son muy difíciles de curar. Entonces, lo ideal de un animal es que tenga los testículos lo más grandes posible, que tenga el prepucio lo más corto posible, más pegado a la prepucio. Hay animales que no, el prepucio un poquito largo, hay animales que el prepucio no se distingue del ombligo, lo pegado que está. En el caso de la hembra, lo que se evalúa entonces es el ángulo de la grupa, que es un ángulo sobre todo recto o tendiendo un poquito más hacia la punta de nalga, pero no es deseado que la grupa tenga un ángulo posterior, o sea que la grupa desciende de la punta de nalga hacia la de nalga. Eso es no deseado, indeseado. Por último, lo que se puede evaluar de un animal de carne es la prueba de progenie. La prueba de progenie es la evaluación de la descendencia de un toro. Como por ejemplo, si yo estoy evaluando una característica de su canal, como cantidad de carne, o cantidad de grasa, cantidad de hueso, yo no voy a matar al reproductor para ver cuánto tiene la canal. Yo tengo que evaluar esa característica en la descendencia. Y esa evaluación de la característica en la descendencia es lo que se llama prueba de progenie. Entonces, cuando escuchen la palabra prueba de progenie, o le pregunten, definan prueba de progenie, o sea, son una serie de características que se miden a un reproductor en función de lo que tiene su descendencia o sus hijos. Y a partir de eso se pueden hacer evaluaciones o comparación entre los todos. Muchas de estas características de la prueba de progenie no involucran matar a los hijos, porque peso de nacimiento, peso al destete, peso al mercado, pero otras sí. Rendimiento canal, producción de grasa de cobertura, muscularidad, ese tipo de cosas, sí hay que matar al animal. O sea, estos pesos obviamente no hay que matarlos, el peso de nacimiento, destete al año, 18 meses, 24 meses y al último. Estos pesos son estándar. O sea, lo que van a encontrar en la literatura, de pronto cuando vayan a hacer la ficha, se van a encontrar con estos pesos, definiendo las razas. Por ejemplo, un peso muy importante es a los 18 meses, capaz que no encuentran ningún otro. Encuentran peso de nacimiento y peso de 18 meses, o menos 94. Pero este peso de 18 meses es una característica muy importante que se evalúa en la raza, sería una característica energética de la raza. Y la velocidad de crecimiento es cuánto gana de peso en una unidad de tiempo. Por ejemplo, si el animal yo lo evalúo en 12 meses, del mes 1 al mes 12, yo lo peso aquí y lo vuelvo a pesar aquí, va a haber una diferencia de kilos entre aquí y aquí, ¿verdad? El animal va a crecer y los kilos que hay aquí son mucho más kilos de lo que hay aquí. Si yo divido la diferencia, para que sean 100 kilos y aquí fueran 300 kilos, aquí hubo una ganancia de 200 kilos. Práctico. O sea, yo puedo dividir estos 200 kilos entre 12, porque fueron 12 meses. Entonces me da que cuántos kilogramos el animal ganó por mes. Entonces una forma de medirla es cuántos kilos ganó por mes. Pero eso si yo en vez de por mes lo divido entre 365 días, porque fue un año, 200 kilos, me da cuántos kilos por día. Entonces eso es un valor importante de valoración de una raza.
como es su velocidad de crecimiento. Entonces, velocidad de crecimiento, ¿qué es? Es la relación que existe entre la cantidad de kilogramos que él incorpora en su cuerpo por unidad de tiempo, que se mide cada día. Yo no voy a pesar diario, ¿no? Yo no voy a pesar ese animal diario, aunque la medición dice kilogramos por día, solo se mide diario. Se mide es inicial, final. ¿Cuánto al final? 6 meses en un año, después dividido el peso de la cantidad de días que hay en ese interno. Creo que yo en llegué esta a fórmula de ver. ganancia también ustedes van a encontrar esto que caracteriza a las razas. Hay razas que tienen velocidad de crecimiento más alto, otras razas que tienen velocidad de crecimiento más baja. Entonces son valores energéticos. Entonces aquí sí hay que matar a los hijos. Entonces vamos a ver cuál es el rendimiento, la calidad, el marmoleo, la grasa de cobertura, la relación hueso-músculo, carne-hueso, la relación carne-hueso, que es el rendimiento del deporte. Entonces esto se mide en los hijos al sacrificio. Bien, esto es otro punto del tipo carne, porque hay animales que tienen lo que se llama una doble musculatura. La doble musculatura, bien, la doble musculatura se debe a un defecto genético que tienen algunos animales, y hay razas que se han incorporado a ese defecto genético, y ya prácticamente todos los animales pertenecientes a esa raza tienen ese defecto genético. Bien, hay una proteína o una sustancia en el músculo que se llama Miostatina. el músculo, no, en todo el cuerpo, lo producen en la hipófisis y en el intestino, que se llama miostatina. Esta sustancia, también llamada factor de crecimiento número 8, lo que hace es regular el crecimiento muscular. O sea, el músculo no crece en forma, ¿cómo decir? A lo loco, una palabra, indiscriminada, o sea, libre, sino que tiene una regulación hasta dónde va a crecer el músculo. Si no todos fuéramos así, ¿no? Por ejemplo, Mamados. sí, entonces hay esa proteína Tipo la roca. se encarga de decir hasta dónde va a crecer el músculo. Si hay una deficiencia de esta proteína, no hay quien controle el crecimiento muscular, y el músculo crece de forma descontrolada. Por eso la presencia de una miostatina correcta limita el crecimiento muscular a lo normal, pero la ausencia o un defecto de la miostatina, este control se suprime y el músculo crece de forma desacerbada. Fíjense aquí, esto sería una rata normal y esto sería una rata que tuvo experimentalmente un daño de la miostatina. Vieron cómo los músculos de esta rata, esta es la super rata. La rata de Dragon Ball. Sí, una rata dragón, super ratón, Hay animales nivel que 1. tienen esa mutación genética y no hay un control Oye, sobre el super ratón nivel crecimiento 1. muscular, y el músculo crece en forma descontrolada, y eso se observa en el animal en forma de masas musculares demasiado, se observa, simple vista. Ustedes ven aquí un animal que tiene exacerbado ese defecto genético, se le ve ese músculo saliendo del cuerpo. No, ¿Es bueno o es Y por malo? eso se llama doble musculatura. eso no puede ser bueno para la salud del Este animal. fenómeno se llama doble musculatura. Hay varias razas, vamos a ver. Entonces, esta condición se conoce como, fíjense, el tren posterior, el corte pistola de este animal. Esta condición se conoce como doble musculatura, también como muscularidad. Bueno, entonces se sacan las fotos así. Entonces, generalmente se conoce como doble musculatura, pero también se le puede llamar la hipertrofia muscular. Pero se le conoce a ese. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se produce doble musculatura? Entonces te dirán, son animales que tienen un defecto del gen de la miostatina, que es que produce el control del crecimiento. Si está defectuoso, entonces el músculo crece sin control. Aquí están las razas que están afectadas. Esta es la principal, la más famosa. En casi todos los animales tienen ese defecto, es la azul belga, la Belgian Blue. Pero también está la piemontesa y algunas razas españolas como la asturiana, la rubia gallega, la pirenaica, son razas españolas.
esta raza italiana, Charolais Limousin, también es yugo, esta es el normal de la marca. Todas estas razas, hay razas donde la característica está más fijada, como el Belgian Blue, como el Piemontés, la característica está más fijada como parte de la raza, y hay otras donde ocurre igualmente. ¿Cuáles son los problemas asociados a la doble musculatura? Están ahí listados. Esa doble musculatura hace que haya mucho músculo y reduce el espacio de las cavidades. Entonces hay menos, los órganos internos están reducidos por la posición de poco espacio. Eso hace que haya problemas de espacio para consumir alimentos. O sea, los órganos funcionan con poca eficiencia. Cuero de mala calidad. Y los animales, uno de los grandes problemas que tiene es que son animales magros. Entonces pasan al nivel de tener mala calidad de carne por la ausencia de grasa. Los huesos menos densos pueden sufrir fracturas y la carne es muy magra. Hay otra cosa que hay por ahí, sigue en la lista. Retarda la madurez sexual, son animales poco precoces, su reproducción es muy tardía, las ubres son muy malas, tienen poca ubre, son animales susceptibles a enfermedades y sobre todo los animales tienden a nacer con un peso muy grande y por lo tanto tienen alta incidencia a problemas de parto, que se llama distosia. Distosia es malo o complicado, distosia es parto, o sea, tiene distosia. Por eso cuando dicen, no, ¿qué produce eutosia? La eutosia es, eu significa normal, eutosia es parto, o sea que eutosia parto normal. Entonces le preguntan por ahí, ¿qué produce eutosia? No está preguntando nada. Eutosia es parto normal. Entonces son las razas que van para la ficha. Las razas que van para la ficha son Hereford, Aberdeen Angus, Shorthorn, Charolais, Belgian, la Shorthorn, la Charolais, la Maquillana, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 6. Ajá. No, vamos a hacer 6, vamos a hacer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5. Tiene las fichas de... Aunque esta es británica, de francesa. Ya subió la ficha. Entonces, oye, las fichas van a ser así. Las fichas van a ser así. Estas 5 van a ser fijas. Vamos a usar Limousin. No, esto será en italiano por lo menos. ¿Cómo sabes que esta es la más grande? Esta es la raza más grande del mundo. Genial. Es el tamaño de la persona hasta donde le llega la... Es un monstruo. Son animales que los adultos deben empezar a 200 kilos. Ok, vamos a hacer así. Hereford, Aberdeen Angus, Shorthorn, Charolais y Chanina. Son las 5 obligadas, ¿no? Y de estas 4, escogen una. Entonces se puede repetir. Ah, ok. Gracias a Dios. Voy a agarrar una de estas 4. Hereford, Angus, Shorthorn, Charolais y Chanina. Son las 5 razas. Y de estas 4 van a escoger una, cada quien en su punto. No quiere decir que se puede repetir. Para el próximo lunes se debe entregar. ¿Cuándo va a subir la ficha?